Bien, estamos ahora con el flamante presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿cómo se siente en el gobierno? Se lo pregunto porque, digamos que tendría usted que tener una muy buena relación con la primera dama para, digamos, sentirse estable. ¿Cómo es su relación con la primera dama? Bueno, cordial, como creo que corresponde. Y estos 2 años y medio más que estoy ya en el gobierno, hasta hace pocos días en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la relación que he desarrollado con el señor presidente, yo creo que es la que ha derivado pues en este nombramiento que por supuesto supone un reto fundamental, ¿no? Y es en ese eje que estamos ya con él generando los planes para impulsar más la agenda que se viene trabajando desde el inicio de gobierno. Pero usted, me imagino que también coordinaba algunos temas con la primera dama. No, las coordinaciones y el despacho, mi experiencia, que es la que puedo relatar, ha sido siempre con el señor presidente. Y bueno, el estilo, si esto se quiere saber, es un estilo en el cual nos permitía un gran espacio. En los temas de reformas importantes, sí, definitivamente se coordinaban con él y se tramitaban pues a través de los procedimientos que están establecidos. Pero no hay despachos con cada ministro, ¿no? Sí, el presidente, bueno, en mi caso despachábamos, yo diría que regularmente, además de la necesaria coordinación que se hacía por vía telefónica para temas específicos, para pedidos, para preguntas sobre los proyectos que llevamos. En el caso de vivienda, estamos manejando una cartera muy amplia de proyectos, de intervenciones, de reformas, particularmente en el sector saneamiento, que tenían, por supuesto, pues algunas facetas políticas que tenían que ser trabajadas y requerían una coordinación con el presidente de manera intensa. Pero con la primera dama no se reunía, no se ha reunido nunca. Bueno, con la primera dama ha habido muchas reuniones a nivel del gabinete, pero más bien de carácter social, y bueno, en Palacio una vez encontrado, pues una relación ¿La primera dama asiste a los consejos de ministros? No, jamás, nunca ha estado. De lo que yo recuerdo, no, nunca. ¿Con qué ministros entonces coordina? Porque ella coordina con algunos ministros, se reúne con ellos, en fin, supervisa algunas cosas. Bueno, conmigo no. ¿Qué papel juega ella en el gobierno? Bueno, el día de hoy tiene un papel muy claro, que es que está yendo como presidenta del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista es el partido que está, digamos, en el gobierno, y eso le da un espacio político, que ya también hablando abiertamente, un espacio político que la opinión pública ya le había concedido incluso antes que asumiera esta presidencia del partido en el gobierno, ¿no? Y como creo yo corresponde, pues tiene un espacio político y tiene, como mencionaba una entrevista previa, no solamente el derecho, sino la obligación de opinar en ese espacio político, que es el que el día de hoy ejerce. Claro, pero cuando ella dijo o desmintió al ex premier Villanueva en el sentido de que en el gobierno no se estaba discutiendo el tema del salario mínimo, eso no era una opinión, sino que era una afirmación de vocería de gobierno. Era prácticamente, ella estaba hablando a nombre del gobierno, y no era una opinión, era un statement, como dicen los norteamericanos, ¿no? Era una declaración clara. Entonces, por eso, digamos, la pregunta es, ¿ella, por ejemplo, es vocera del gobierno? Vamos con la pregunta. Como bien dices, era una afirmación, es una afirmación que simplemente es factual. De hecho, en el tema de la remuneración mínima vital, en este gobierno, esto fue parte además de la agenda de la plataforma electoral que se tuvo en su momento, ya se hicieron 2 aumentos, uno de 12,5%, otro de 12,5%, en total 25% de incremento de la remuneración mínima vital, que se encontró en 600 y se elevó a 750. El último incremento fue en el 2012. Dentro de los lineamientos, que el día de hoy es un tema que ya se ha conversado bastante y puedo ir un poquito a los detalles, en los lineamientos que se trabaja a nivel de la CNT, está en el tema de hacer revisiones. El CNT es el Consejo Nacional de Trabajo. Efectivamente, muchas gracias por precisarlo. No, para que la gente... Sí, no, por eso te lo agradezco, Jaime. Se establece una serie de temas que tienen que ser tomados en consideración, y se establece pues que se haga una revisión cada 2 años. Esos 2 años aún no se han cumplido. Entonces, factualmente, no es un tema que estuviera en la agenda. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de fondo, respecto a la remuneración mínima vital. ¿Por qué el premier dijo que estaban? Él lo ha precisado luego para decir que es un tema, que por supuesto es un tema que siempre hay que estar mirando. Por supuesto que es un tema que siempre hay que estar mirando. Yo creo que acá
En esto se ha generado a partir de este evento, ¿no es cierto?, una serie de elementos, yo creo calificarlos de desafortunados y que creo que ya han sido tratados extensamente. Y por eso es que yo voy al tema del fondo del asunto, en cuanto a la remuneración mínima vital, que es el que estoy planteando, y que para terminar la idea, porque esto es, creo yo, muy importante, hay dos elementos que hay que considerar. Número uno, que cuando se habla de la remuneración mínima vital, no estamos hablando de un presupuesto del Estado. La remuneración mínima vital, fundamentalmente, es un cargo para el sector privado. Y dentro del sector privado, porque cuando uno dice la palabra o la frase sector privado, uno se imagina las grandes empresas, mayoritariamente, casi exclusivamente, nos referimos a pequeñas y medianas empresas que tienen 2, 3, 4 trabajadores, y que allí es donde habría la afectación. Y allí, y este es un tema que yo creo que es importante también resaltar, que todos han convenido en que efectivamente es un tema técnico, porque hay que balancear este incremento con los efectos que puede tener en términos de desempleo y sobre todo de informalidad. Y genera informalidad, o por lo menos pone dificultades para la formalización. Efectivamente, que nos lleva al tema de que en lo que es empleo, la variable de remuneración mínima vital no es la única, y al nivel de los trabajadores que están el día de hoy en ese nivel de ingresos, el tema de informalidad es fundamental, y ahí hay que trabajar también otros mecanismos, y otros mecanismos que ya se están trabajando. Por ejemplo, es el tema de fortalecer la formalización en tema de RUS, haciendo que quienes se afilian a RUS automáticamente se incorporan al sistema integral de salud, en la idea que quien se formaliza y empieza a tributar, no olvidemos que la tributación es una obligación, es un tema optativo, es una obligación, pues recibe inmediatamente el beneficio del Estado de incorporarse a un sistema integral de salud que por otro lado se está mejorando dentro de estos lineamientos que ya he expresado que vamos a impulsar de salud, educación y seguridad ciudadana. Pero entonces eso significa que si el incremento del salario mínimo vital tiene efectos, digamos, puede beneficiar a un pequeño grupo que va a subir su remuneración, pero puede producir el desempleo de un cierto grupo, porque la empresa no podría, o la informalización de ese grupo, porque la empresa no podría asumir el mayor costo. Entonces eso significa que no, en definitiva, no está en agenda del gobierno el tema del salario mínimo, no se va a ver por el momento. Bueno, como comento, ya se han tomado acciones al respecto. La última acción ha sido en el 2012, y los mecanismos para esta atención, que reitero, no es un tema unilateral del Ejecutivo, supone, porque es un tema dinámico, considerar ganancias en productividad, considerar inflación y demás. No, ese es un tema que está, como digo, en el Consejo Nacional de Trabajo. Porque tanto remar para terminar ahogándose en la orilla de la playa, porque es decir, sale un premier por esta razón y sin embargo, de todos modos se va a ver el tema. Como digo, yo creo que aquí el tema se ha derivado en esta situación, y necesariamente es un tema que creo que todos debemos lamentar. Bueno, entonces, ¿no han discutido en el gobierno el papel de la primera dama? Porque ella podría ser vocera, por ejemplo, el presidente podría designarla como su vocera, o podría tener algunos encargos específicos de parte del presidente, en fin. Ella, por ejemplo, es decir, no se ha discutido eso, es decir, cuál podría ser su papel, cuál es su papel, no se ha explicitado eso. Bueno, es que no corresponde. Los ministros tenemos una relación cotidiana de trabajo, que es la que he comentado, que es despacho con el presidente, tenemos reuniones en Consejo de Ministros semanalmente, y por tanto, y lo señalas en la pregunta que haces, finalmente, si acaso a nivel político se considera un rol, es un tema que corresponde al presidente de la República. Pero ella, digamos, debe haber participado en la formación de este nuevo gabinete, sugiriendo nombres probablemente. Tenemos que preguntarle al señor presidente. Ahora aquí no puedo. Ella ha sido propuesta por usted. Pero bueno, perdón, usted ha sido propuesto por ella. Estoy mal día de la cabeza. Entonces me confunde todo. Ya no sé quién es el primer ministro. Bueno, pero sí, usted es el primer ministro. Por favor, no, claro, obviamente. Por favor. Y acá, fíjate, no puedo aguantarme de decir. Los temas importantes, ¿cuáles son? Los temas importantes son los temas de agenda de gobierno. Estamos hablando de gobierno, ¿sí? Y acá yo creo que también hay que distinguir. Hay un partido en el gobierno que ha tenido una propuesta y tiene una propuesta hasta el día de hoy. Pero cuando se entra en el gobierno, la agenda ya es la agenda de la nación. Y es la agenda que tengo en responsabilidad. Y esa agenda de la nación, el día de hoy, está establecida desde el inicio de gobierno y es la que corresponde impulsar.
He mencionado el tema de educación, de seguridad ciudadana y de salud, que es el tema de aplicaciones que podemos extendernos. Pero hay un tema que es particularmente importante relevar, y yo creo que este es un espacio apropiado para eso, es que para que eso sea posible, se necesita que el Estado se fortalezca, y para que el Estado se fortalezca se necesita, y que la sociedad por supuesto se fortalezca, se necesita promover inversiones. Sin inversiones, este es un tema que no ha costado poco. Yo he estado acá sentado en distintos roles en el pasado, gracias a tu generosidad de invitarme, y no siempre el tema de la inversión ha sido un tema que socialmente se ha convenido que es una necesidad fundamental. De hecho, yo recuerdo he estado en reuniones en la CONFIEP en pensar o en cranear, como decíamos allí, ¿cómo hacemos para que esto que parece una necesidad de que la inversión es indispensable, a veces mencionar la palabra inversión, empresa privada, era como un San Benito, lo cual, claro, visto hoy en perspectiva, dice, ¿cómo ha sido posible? Pues ha sido así. El día de hoy no es así. Y el día de hoy más bien estamos en un, si se quiere, un estadio superior, que es el de más bien promover la inversión. Y eso ha derivado en algo que creo que hay que exhibir con orgullo. El año pasado hemos cerrado con casi 28% del PBI inversión. Cifras que son pues enormes. Pero la inversión privada se ha desacelerado, digamos, apreciablemente. El último mes el crecimiento de la inversión creo que fue menor a 1%, el último trimestre fue de solo 3%, el año anterior había sido, ya no recuerdo, casi 13, 14% había sido el crecimiento de la inversión privada. O sea que ha habido una desaceleración muy fuerte en los últimos meses del año pasado. Y esto se suma a la, digamos, al déficit en la balanza comercial que hemos tenido también el año pasado, a la salida de capitales por los cambios en la economía, sobre todo en el Banco Central norteamericano, en fin, el fin del estímulo fiscal. Y se configura entonces la caída un poco de los precios de los minerales, se configura una situación complicada que hace que, y fuera de las señales raras que ha habido en el gobierno, ¿no?, que espero que ya con René Cornejo en la presidencia del Consejo de Ministros pues no vuelvan a darse, todo eso ha configurado una situación que ha replegado a la inversión, entonces privada. ¿Cómo hacemos porque el 80% de la inversión es privada, ¿no? Es la privada. Así es. Entonces, eso es lo que hay que volver a echar a andar, a volverle a dar impulso. ¿Qué va a hacer para hacer eso? Hay que dar impulso, y para eso, y parte del tema de expectativas es dejar de dispararnos en el pie en general en el conjunto de la sociedad. Siempre menciono, si uno viera en frío, si tapamos los nombres y viéramos un país con un crecimiento del 5%, casi 28% sobre el PBI de inversión pública y privada, la mayor parte privada, como bien señalas, poca inflación, uno diría que este país es una maravilla. De hecho, el día de hoy vemos un reporte que no recuerdo si es de Fitch o Standard & Poor's, que dice, pues dentro de la categoría de riesgo, el Perú es el que está creciendo lejos más que cualquier otro. Esa es la base. Seguimos creciendo con una menor dinámica, pero seguimos creciendo. De allí partimos. Efectivamente, este menor ritmo tiene que ser, tiene que atenderse, y por ello que estamos planteando un nuevo impulso a la promoción de las inversiones, y allí hay que actuar, y ya concretamente, qué es lo que estamos haciendo, porque claro, el discurso jamás es suficiente. En el mes se está trabajando con un grupo de expertos para destrabar inversiones con nombre y apellido. Tenemos identificadas las grandes inversiones, estamos trabajando al interior del Estado, porque claro, no se puede hablar de promoción de inversiones cuando en algunos casos todavía, ¿no es cierto?, quien está haciendo disuasivo en las inversiones son las propias oficinas. Se ha hecho un mapeo de dónde están los principales problemas, se va a atender a nivel microeconómico, la directiva está en que los temas tienen que resolverlo los ministros. Es más, y repito algo que he mencionado a nivel de Consejo de Ministros, no espero que los ministros le indiquen al viceministro o al asesor. Yo espero que sean los propios ministros quienes tomen personalmente la obligación de canalizar las inversiones y de poder destrabar. Ahora, hay un tema que es importante mencionar. Cuando hablamos de esto, hay quienes entienden de que pase todo. No, señor. De lo que se trata es que las cosas se hagan con diligencia. Donde hay que poner observaciones, hay que ponerlas. Pero hay que ponerlas de manera técnica y ponerlas oportunamente. No tener al inversionista esperando indefinidamente, porque sabemos que el mundo económico cambia mucho. Quien empezó una inversión digamos, a promoverla hace 2 años, está en unas condiciones, el día de hoy son condiciones distintas y probablemente espera, lo único que hace es anularla definitivamente. Eso tenemos que ser conscientes, somos conscientes en el Ejecutivo y vamos a dar un impulso en esa